guys, welcome to our English class. This is Teacher Rodrigo and this is the English class for 9th grade, week 5. Bienvenidos a nuestra clase de inglés para noveno grado, semana 5. Les habla el profe Rodrigo López, Teacher Rodrigo. And we are now studying unit number 2. The topic of the unit is the neighborhood. So don't forget to elaborate the unit either in your notebook or in the pages you're working in. Les comento que estamos iniciando la unidad número 2, que se llama The Neighborhood, el vecindario. Así que no olviden elaborar la unidad number 2, The Neighborhood, ya sea en su cuaderno o en las páginas en las que ustedes están trabajando. Si están trabajando en el cuaderno, pues elaborate the unit in your notebook. Y si están trabajando en las copias de la guía, pues añadan una página ahí a las copias de la guía para poder hacer la unit number 2, The Neighborhood, okay? The topic that we're going to study this week is locations in the neighborhood. El tema de la semana, locations in the neighborhood. ¿Qué es eso? Pues los lugares de nuestro vecindario. In this class, we are going to learn the different names of the locations in our city or town. Vamos a aprender en esta clase los diferentes nombres en inglés de las partes de nuestra ciudad, okay? For example, there are very common places in every town, as for example, the church, the market, the supermarket, the school, the city hall, and so on, okay? Hay lugares muy comunes, como la alcaldía, el supermarket, the church, la iglesia, the market, el mercado. So we will learn that vocabulary, and we will also practice that, okay? Vamos a aprender ese vocabulario y por supuesto lo vamos a practicar. Okay, so let's see the guide, vamos a ver la guía, and try to learn the new vocabulary. Aprendamos el vocabulario nuevo. Let's go. Welcome to the English guide for 9th grade, week 5. Bienvenidos a la guía de inglés de noveno grado, semana 5. Before you work in the guide, you elaborate the unit, please. Antes de trabajar en la guía, elabora la unidad, either in your notebook or in the pages that you're working in, ya sea en su cuaderno o en las páginas en las que está trabajando. Si trabaja en el cuaderno, pues en el cuaderno. Y si está trabajando en las mismas páginas de la guía, pues añada una página extra and you elaborate the unit number 2, the neighborhood. The topic for this week is locations in the neighborhood. El tema de la semana, locations in the neighborhood. Let's start with the activation part. Aprenderemos a identificar los lugares de tu ciudad o tu pueblo. Of course, this is going to be in English. Identify the places in your city or town in English. Discute las siguientes preguntas con tus compañeros y escribe las respuestas en tu cuaderno en English. Okay, so you see these questions. You have to answer these questions in English, please. Esas preguntas las respondemos en inglés. For example, question number 1. Where do you live? I live in Cara Sucia. Yes. Question number 2. How long have you lived there? I have lived in Cara Sucia for... Y ahí le pones cuánto tiempo va. For example, you may have lived in Cara Sucia for 7 years, for 3 years, for 4 years, or for 10 years, okay? Depending on how much time you have lived in the place, you write in that spot how long you have lived there, okay? Escribes ahí por cuánto tiempo has vivido in the city. Now, what's your city or town famous for, okay? Cara Sucia is famous for Los Cerritos, for example. For Los Cerritos archaeological site. Okay. Cara Sucia es famosa por los Cerritos, el sitio arqueológico. Esa es la respuesta. What's your city or town famous for? Now the next question, number 4, is what's your favorite place? Favorite place in your neighborhood, lugar favorito. Okay, my favorite place is the beach, la playa. Yes, my favorite place is the beach.
For example, okay? Esto es lo que yo contestaría, in my case. You can answer depending on your situation. Puedes responder dependiendo de tu situación. I live in cara sucia es más que todo lo que todo vamos a poner, ¿va? I have lived in cara sucia for 7 years, 3 years, 2 years, la cantidad de tiempo que te he vivido. Porque es famoso, is famous for los cerritos archaeological sites. Si quieres poner otra cosa, puedes cambiar esta information, ¿ok? My favorite place is, y aquí puedes cambiar lo que tú quieras. The beach, Albert's Pizza, the market, the park, whatever, okay? Whatever place that you like in Cara Sucia, el lugar que más te guste in the city or in the town. Okay, now let's continue with the rest of the guide. Continuemos con lo demás de la guía. Okay, vamos a la siguiente parte, la parte de presentation. En la parte de presentation vamos a ver vocabulary related to the places of your city or town. Los nombres de los lugares de nuestra ciudad o pueblo. Okay, ya puedes recortarlo o pegarlo en tu cuaderno y dibujarlo. Tú decides, ¿ok? O lo recortas o lo dibujas, whatever you want, ¿ok? Please, let's listen to the vocabulary and repeat it, ¿ok? Art gallery, art gallery. Avenue, avenue, avenida. Bakery, 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 or bakers, bakers. But the most common word here is bakery, panadería. Bakery. Bank, 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 el banco. Bank. Bookshop, 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 bookshop. La librería o venta de libros. Building, 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 edificio. Bus station, bus station, bus station, parada de buses. Butchers, 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 carnicería. Café, 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 cafetería. Cafeteria, cafeteria, cafeteria. Cafetería también, solo que es un negocio más pequeño. Cafeteria. Café es uno más grande, un poquito más formal. Car dealer, car dealer, car dealer, car dealer, venta de autos. Castle, 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 castillo. Cathedral, 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 catedral. También lo puedes decir de la siguiente manera, mira. Church, iglesia. Church, church. For example, there's a Catholic church, yes. A Catholic church, okay. También puede ser, for example, a Christian church, okay. Christian church, yes. Church, iglesia. Catholic church, iglesia católica. Christian church, iglesia cristiana. Next. Cemetery, cemetery, cemetery. Chemist, chemists, chemists. Ok, esta palabra en inglés casi nunca se oye. Lo más común, y me imagino que es lo que quisieron decir aquí en la guía, es la farmacia o la droguería. ¿Y cómo se dice farmacia en inglés? Se dice así, pharmacy, pharmacy. En algunas ocasiones la gente dice drugstore, pero lo más común es decir pharmacy, ¿ok? Pharmacy. También puede ser drugstore, pero lo más común es pharmacy, pharmacy, que es más o menos lo mismo que quisieron decir aquí con chemist, chemist. ¿Ok? Let's continue. Church, lo que decíamos, mira, church, church. It can be Catholic church or Christian church. Cinema, cinema,
cinema. Cinema es el cine, ¿no? Cinema, yes. Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Clothes shop. Venta de ropa. Shop es venta, correct? So clothes shop, venta de ropa, okay? Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Venta de café. Department store. Department store. Department store. Tienda departamental. Okay? A department store is similar to Prado, similar to El Cristal, similar to Comercial GG. That's a department store. Okay? Department store. States agent. States agent. States agent. Estate agents. Estate agents. Estate agents. ¿Ok? Son los vendedores de bienes raíces, los vendedores de casas. Factory. 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 Fábrica. Fashion boutique. Fashion boutique. Fashion boutique. Es una tienda de ropa, ¿yes? Fire station. Fire station. Fire station. Estación de bomberos. Fishmongers. 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 Pescadería o tienda de mariscos. Florists. 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 Floristería. Algunas personas también llaman a la floristería de la siguiente manera. Attention here. Flower shop. Yes, flower shop. Aunque también es florists. Ok, la floristería. Garage. 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 El taller. Garden center. Garden center. Garden center. Similar to agroservicio. Similar. Garden center. Greengrocers. Greengrocers. Greengrocers es una venta de comida natural o de cereales. Greengrocers. Grocery. 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 Tenemos una venta de granos básicos. Grocery. Hairdresser. Hairdresser. Hairdressers. Hairdressers. Salón de belleza. Hospital. 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 Okay, you can also say clinic. También está esa palabra, clinic, para las clínicas. Yes, clinic. Hotel. 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 Insurance company. Insurance company. Insurance company. Compañía de seguros. Jewelers. 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 Joyería. Okay, that's the vocabulary. That's the vocabulary, okay? Listen and repeat. Art gallery, avenue, bakery, bank, bookshop, building, bus station, butchers, cafe, cafeteria, car dealer, castle, cathedral, cemetery, chemist, church, cinema, clothes shop, coffee shop, department store, states agents, factory, fashion boutique, fire station, fishmongers, florists, garage, garden center, greengrocers, grocery, hairdressers, hospital, hotel, insurance company, and jewelers. Jewelers. Okay? That's the vocabulary. Now, in the practice part, observa el siguiente mapa de una ciudad. ¿Cuáles lugares identificas? Escribe tus respuestas en tu cuaderno de inglés. Okay? Let's look at the map. Veamos el mapa. What places can you identify? ¿Qué lugares identificas? Let's write the answer. Escribamos la respuesta. Okay?
Let's write the answer. Escribamos la respuesta of the places we identify here in the practice part. Veamos. ¿Qué lugares identificamos here in the practice part? ¿Qué lugares can you identify? What places can you identify here in the practice part? I can see, for example, here, the park, okay? The park. Let's write the park. Okay, any other place that you can see? Here, the police station. The police station. Any other places that you can identify here? The cafeteria, the fire station, the bank, okay? The bank. Any other place that you can identify? The cinema, the hotel, the cafe. Any other place that you can identify here? You can see the hospital, the church. Also, you can see the school, for example, okay? So you write, escribes, the places, los lugares that you identify in the picture, okay? Aquí puse yo unos examples. The park, the police station, the bank, the school, okay? Tú escribe los demás que puedes identificar here in this picture, okay? Now, in part 1.4, production, dibuja en tu cuaderno el mapa de tu ciudad o pueblo y escribe oraciones sobre los lugares que hay en él. Puedes escribir los lugares. Recuerda utilizar there is para sustantivos singulares y there are para sustantivos plurales. Observa el ejemplo que te compartimos. Aquí está el dibujo, mira. There is a church in my town, okay? There is significa hay. Pero hay cuando solo hay una. There is a church in my town. There is a park in my town. There is, solo hay uno. Ahora, en cambio, there are, cuando ya hay más de uno. There are two supermarkets. Hay dos supermercados. There is, porque solo hay uno, a soccer field. ¿Ok? Digamos que ya hice el dibujo de cara sucia. ¿Ok? Ahora voy a hacer la parte de production. Y vamos a escribir lo que hay en my city, en cara sucia. ¿Ok? Production. Piensa, de algo de lo que solo haya uno en cara sucia. There is one, de lo que solo haya uno. There is one park. Solo hay un park. There is one park in my town. Solo hay un parque en mi ciudad. There is one park in my town. Now, think about something that there is only one. Piensa de algo de lo que solo haya uno en cara sucia. There is one market in my town. Solo hay un mercado, yes? There is one market. Ahora piensa de algo que haya dos o más. There are. Vamos a ponerle there are porque there are es para el plural. 2, 3, 4 or more. A ver, piensa de algo que hay dos en cara sucia. 2, 3, 4 or more. Dos o más. There are 2 gas stations in my town. Okay? There are 2 gas stations in my town. Hay dos gasolineras en mi ciudad. For example, okay? There are, piensa de qué otro hay dos. There are 2 supermarkets in my town, okay? Y así puedes poner there is para todo lo que hay uno y there are para todo lo que hay 2, 3, 4 or more, okay? Puedes seguir los ejemplos y hacer todo lo que se te ocurra dependiendo de lo que hayas hecho en tu dibujo. For example, uno más que voy a poner. There are many churches in my town. Hay muchas iglesias in my town, okay? That's one example. When you finish your work, send me a picture through Google Classroom, okay? So, in a summary, como resumen, first, elaborate the unit number 2. Elaboremos la unidad 2, the neighborhood, okay? Second, answer these questions in English. Responde estas preguntas en inglés. Aquí mira el ejemplo de cómo lo hice yo, cómo respondí las questions in English, okay? Second, in the presentation part, practice the vocabulary with me. Practica el vocabulario conmigo. Then, in the practice part, ¿cuáles lugares identificas en esta foto? Responde en tu cuaderno. Mira cómo lo hice yo. Aquí están los lugares que yo identifiqué en the practice. The park, the police station, the bank, the school, ¿ok? Ahora, in the production part, primero dibuja el mapa de la ciudad. No todo, una parte, ¿ok? Si dibujas todo cara sucio, no vas a terminar hoy. Así que solo dibuja una parte. Y tenemos que hacer oraciones de lo que hay in the city.
There is one park in my town. There is one market in my town. Recuerda que there is es para cuando solo hay uno, ¿ok? Y there are es para cuando hay 2, 3, 4, 5 or more, ¿ok? Para plural. As for example, there are 2 supermarkets in Cara Sucia, ¿ok? If you have any questions, you can send me a WhatsApp and I'll be more than happy to answer your questions. Let's continue. Okay, this is it. Eso es todo. This is it for the English class for 9th grade week 5. Eso es todo lo de semana 5 de inglés, noveno grado. As you can see, we have studied the vocabulary of locations in the neighborhood. We have learned how to say some very common places, as for example, the church, the coffee shop, the garage, the grocery store, the market, the supermarket, the gas station. Okay, all those things that are very common in our cities, you have learned how to pronounce that. Okay, ya hemos aprendido cómo pronunciar todo ese vocabulario de cosas que tenemos en nuestro vecindario. Remember that in part 1.4 production, you are asked to draw a part of the city and to name each location of that city, okay? En la parte 1.4 production a usted se le ha pedido que draw, dibuje a part of your city, una parte de la ciudad, and name every part or every location in the city, y que le ponga el nombre in English a cada location de la ciudad. Como les dije la vez pasada, usted lo puede hacer, no todo Cara Sucia, ¿verdad? Because it's really big. It is impossible to draw every part of Cara Sucia. You can draw at least the central part of Cara Sucia, ¿ok? Por favor, no intente hacerlo todo porque no va a terminar nunca. Por lo menos la parte central, ¿ok? Donde están los lugares más importantes or the most important places in Cara Sucia, ¿ok? For example, the market, the park, the city hall, the pharmacy, the school, the supermarket, ¿ok? Todos esos lugares que son bastante comunes en Cara Sucia, en la calle principal, for example, you can draw that, puede dibujar eso, ¿ok? When you finish, you take pictures of your finished work and send it through Google Classroom. Remember, lo puede hacer ya sea in your notebook, en su cuaderno, o in a page, o una página, ¿ok? Si está trabajando en el cuaderno, pues in your notebook. Si está trabajando en las copias de la guía, pues añada una página y ahí haga el dibujo de City of Cara Sucia, ¿ok? If you have any questions, you can send me a WhatsApp and I'll be happy to answer your questions. See you next week. Bye!